Ya, ahora sí. Ya, entonces, vamos a empezar con el tema de hoy, que es traumatismo encefalocraniano, y TM, que es traumatismo medular. Ya, vamos a empezar con traumatismo encefalocraniano, o TEC, y vamos a empezar hablando sobre la conciencia. La conciencia es un estado en el que una persona se va a dar cuenta de sí misma y de su entorno. Es decir, que se va a dar cuenta si dónde está, va a saber, va a estar ubicada en tiempo, en espacio, y va a responder a estímulos tanto externos como internos. O sea que si le decimos, señor, usted está bien, de repente ha tenido una ligera fractura en la pierna, por ejemplo, se sufrió un accidente, pero te va a responder que sí, que tiene dolor y eso, pero va a seguir respondiendo a estímulos que después decirle si está bien, hacerle preguntas. Entonces, ese es el estado de conciencia. Un buen estado de conciencia o el mejor estado de conciencia se valora cuando una persona está alerta, está orientado en tiempo, en espacio, en persona y responde de forma coherente, ¿no? Se le pregunta su nombre, te dice su nombre y no te responde otras cosas que no tienen sentido. Entonces, eso es en cuanto a la conciencia. Ahora, la conciencia se puede ver alterada y a eso le llamamos alteraciones del estado de conciencia. Y aquí vamos a hablar de 4 en específico, ¿no? De la somnolencia, de la confusión, del estupor y del coma. La somnolencia es cuando el paciente está como dormido, no se quiere despertar, pero si le decimos que se despierte, lo va a hacer con facilidad. Te va a obedecer órdenes, es decir, que si le dices que levante su brazo, lo va a levantar, si le dices que mueva la cabeza, la va a mover, pero que cuando dejamos de decirle, le dejamos de hablar, le dejamos de dar órdenes, el paciente se vuelve a dormir, entra en un estado de obnubilación, que básicamente es eso, estar eh, somnoliento, estar semidormido, y solo va a poder despertar si nuevamente empezamos con los estímulos, empezamos a hablarle o a agitarlo un poco. En cuanto a la confusión, aquí el paciente se encuentra desorientado, no sabe muy bien dónde está, va a haber un enturbamiento de la conciencia, es decir, que no sabe dónde está, no sabe muy bien qué es lo que ha pasado. Eh, y, pero sí va a responder a órdenes verbales simples, ¿no? Si le decimos que levante el brazo, igual lo va a levantar y así. Y el estupor es un poco más grave. El paciente va a despertar, sí, pero solo por estímulos vigorosos y repetidos. Es decir, que tenemos que agitarlo varias veces para que se pueda despertar, o incluso lo que se hace es pellizcarle los pezones para que se despierte, porque es una zona sensible, entonces puede que con ese estímulo se despierte, ¿no? Pero ya sería un estímulo más vigoroso porque el paciente está más, por así decirlo, dormido. Y aquí ya no va a responder órdenes y sus movimientos no van a estar sincronizados. Y por último, el coma. En el coma ya el paciente no va a despertar y tampoco va a responder a ningún estímulo. No responde a ningún estímulo. Y la estimulación dolorosa provoca posturas anormales, que son como la descerebración y la decorticación, que ya habíamos hablado en los pacientes politraumatizados. ¿Hasta ahí quedó claro, chicos? Sí, todo claro. Gracias. Ahora, hablando un poco más sobre la anatomía del cerebro, o bueno, del cráneo, vamos a hablar de la bóveda craneal, y esto es importante que se lo sepan. Eh, Nuestra bóveda craneal es una cavidad rígida e inextensible y tiene un volumen que no va a cambiar, y este volumen total va a ser de 1,5 litros o 1,500 mililitros. Este se va a dividir en 3, en el encéfalo, que tiene el 80%, son 1,200 mililitros o 1 litro con 200 mililitros, el volumen sanguíneo, que va a ser tan solo de 150 mililitros, y el de líquido cefalorraquídeo, que es también de 10%, 150 mililitros. Ahora, ¿qué pasa?
El contenido es incomprensible. La presión intracraneal o PIC de nuestra bóveda craneal, lo normal es que sea de 5 a 15, de 5 a 15 milímetros, milímetros de mercurio. Pero mayor, no sé, 16 milímetros de mercurio significa que el paciente ya tiene hipertensión endocraniana. No. Se considera recién una hipertensión endocraniana cuando el paciente tiene más de 20 milímetros de mercurio. Cuando supera el 20, ya se habla de hipertensión endocraniana. Como ya había mencionado, la bóveda intracraneal no es expansible, es inextendible. Es decir, que no va a crecer porque ya está, este volumen se va a quedar estático y eso es lo normal. ¿Qué pasa si uno de estos volúmenes se altera? Va a alterar a todos los demás. O sea que si se altera este volumen sanguíneo, entonces se va a alterar el volumen del encéfalo y también el volumen del líquido cefalorraquídeo. ¿Y esto que provoca? Que haya mayor presión intracraneal y esto conlleva a que haya una hipertensión endocraneal. ¿Todo claro, chicos? Sí, profesor. Ya, gracias. Ahora vamos a hablar ya de la lesión craneal o también se le llama injuria. Injuria les pueden poner y les pueden confundir, pero básicamente la injuria es un daño, una lesión. Entonces, en cuanto a la lesión craneal, esta se va a dar por una fuerza externa que va a impactar en el cráneo y va a comprometer tanto al cráneo como a su contenido, ¿no? Ya habíamos hablado del 1,5 litros de volumen que tiene en total, ¿no? Del 1,5 litros. Volumen total. Ahora, esta injuria puede ser de dos tipos. Puede ser una lesión primaria o injuria primaria y una lesión secundaria o injuria secundaria. Cuando hablamos de una lesión primaria, cuando es algo que no lo podemos evitar porque ya sucedió, por ejemplo, en un accidente, ¿no? Podemos hablar de unas fracturas, contusiones, laceraciones, lesión axonal difusa. Como ya sucedió, es inevitable. La única forma de evitarlo sería retrocediendo el tiempo, ¿no? Y eso es imposible. Entonces, son inevitables. Pero las lesiones secundarias van a ser evitables porque si tratamos al paciente con las medidas correctas, le hacemos los exámenes que requiere y se lo atiende de forma rápida y eficaz, entonces vamos a evitar que haya hematomas, edema cerebral, hipertensión intracraneal y lesiones hipóxico-isquémicas. Entonces, ya sabemos que las lesiones primarias son inevitables y las secundarias son evitables. Los ejemplos no creo que les pregunten, pero sí qué lesión es inevitable y qué lesión es evitable. Entonces, esta parte tienen que aprendérsela bien. Ahora, en cuanto a las lesiones craneales, estas se van a clasificar dependiendo de su gravedad. La gravedad va a depender del examen de Glasgow que le hagamos, ¿no? Entonces se va a dividir en leve, moderado, severo y cuando ya llega a severo el paciente puede que esté en coma. Entonces se considera leve cuando el Glasgow está entre 13 y 15. Se considera moderado cuando está en 9 y 13. En realidad leve es 14, 15. Moderado 9, 13 y severo menor o igual a 8. Entonces aquí cuando ya está en un estado severo puede llegar a estar en coma. Es decir, que ya no va a responder absolutamente nada y ni siquiera a estímulos, ¿no? Que ya lo habíamos hablado de que es el coma. Según la epidemiología, un trauma craneal leve o una lesión craneal leve se da en el 81% de los casos. Moderado, 14% de los casos. Y de aquí, de este 14%, del 2 al 3% mueren. Y en cuanto a la lesión craneal severa,
tan solo es el 5% de los casos, y de este 5% de los casos, el 30% muere. El 30% muere. Ahora, en cuanto a los tipos de traumas, se van a dividir de acuerdo a su mecanismo y a su morfología. De acuerdo a su mecanismo, vamos a encontrar los traumas abiertos y los traumas cerrados. Los traumas cerrados, ya sabemos, no cerrados, no hay comunicación con el medio, abiertos, hay comunicación con el medio. Entonces, trauma cerrado, por ejemplo, el movimiento del latigazo, que normalmente se da porque una persona ha tenido un accidente automovilístico y la parte del cuello ha habido una hiperflexión y una hiperextensión. Entonces, ese es el movimiento del latigazo y va a haber daño pues va a ser un trauma cerrado. De alta velocidad cuando hay un choque y de baja velocidad por una caída o un asalto. En cuanto al trauma abierto, ya tiene comunicación con el medio y por lo tanto ya es una herida abierta, ¿no? Ahí ya se considera herida. Y esta puede ser causada por arma de fuego o por una herida penetrante, puede ser, por ejemplo, un cuchillo, que no he puesto imágenes, pero había una imagen de un cráneo con un cuchillo que había penetrado el cráneo del paciente. Entonces, ese sería un trauma abierto. En cuanto a su morfología, se puede dividir en fracturas del cráneo, que tenemos aquí a la fractura de la bóveda, que se puede dividir en tres, en lineal y estrellada. Lineal, ¿por qué? Porque no hay astillamientos. Simplemente este es el cráneo, por ejemplo, y hay una fisura, pero no hay astillamientos. Pero cuando es estrellada, se ve de esta forma, tipo astillas, no sé si me dejo entender, pero es irregular. Entonces, estrellada, irregular, y la lineal es regular, es una fractura regular. En cuanto a la fractura de bóveda deprimida y no deprimida, deprimida quiere decir que ha habido una herida de la piel, que tiene, no, perdón, una herida que se comunica con la piel directa de la cabeza. Ya, que se comunica con la piel. Y la no deprimida es lo contrario. Ya. En cuanto a la abierta, ya sabemos, comunicación con el medio, cerrada no tiene comunicación con el medio. En cuanto a una fractura de base, puede o no tener fuga de líquido cefalorraquídeo y puede o no quedar con parálisis. Pero lo importante de este tipo de fracturas es saber dos signos. El signo de Battle, que básicamente es como un hematoma debajo del oído, y esto nos indica una fractura en la base del cráneo, sí, pero en el piso medio de la base del cráneo. Y tenemos, por otro lado, a los ojos de mapache, que son como, se ven los ojos morados, no sé si han visto, pero los ojos se ven morados como si los hubiesen golpeado. Y eso ocurre cuando hay una fractura, pero a nivel del piso anterior, del piso anterior de la base del cráneo. Los dos son en la base del cráneo. Ahora, una lesión intracraneal focal puede ser por un hematoma epidural, subdural o intracerebral, que ya lo vamos a hablar en un ratito, y difusas, contusión leve, contusión clásica y un daño axonal difuso. ¿Hasta ahí quedó claro? Esta parte lo voy a explicar en las siguientes diapositivas. Y quedó claro. Ya.
Ahora, vamos a hablar sobre el hematoma epidural, el subdural y el daño axonal difuso. En cuanto al hematoma epidural, primero hay que saber, voy a explicarles qué es la dura madre. A ver, aquí está nuestro cráneo, este va a ser el hueso. Aquí va a haber una capa, voy a poner en otro color. Ya no me deja, pero... A ver, entonces aquí vamos a tener una capa, que esta va a ser la dura madre. Vamos a tener otra capa más interna, que va a ser el aracnoides. Y por último, una capa que va a ser la pía madre. La pía madre. ¿Ya? El hematoma epidural va a ser una salida de sangre, básicamente. Ya sabemos que el hematoma es una acumulación de sangre, donde entre la dura madre, es decir, esta capa de acá, debajo del hueso, y el cráneo, directamente en el hueso. Esta va a ser causada por el sangrado de la arteria meningea media, y es por eso que el hematoma epidural va a sangrar mucho más rápido que el hematoma subdural. Va a sangrar mucho más y mucho más rápido que el hematoma subdural, porque ya sabemos que la arteria sangra mucho más rápido que una vena. Y esto usualmente se da por la fractura del hueso temporal. Usualmente, ¿no? En cuanto al hematoma subdural, este va a tener un origen venoso. Es por eso que va a ser mucho más lento que la sangre empiece a acumularse. Y a diferencia del hematoma epidural, que la sangre se acumula entre la dura madre y el cráneo, este se va a acumular entre el aracnoides y la dura madre, es decir, entre estos dos. Cursa con un TEC moderado severo. Entonces ya sabemos moderado severo, quiere decir que su Glasgow está por debajo debe estar por entre 8, quizás un poco menos, porque ya puede cursar con un TEC severo. Y en cuanto al daño axonal difuso, este va a significar una severa alteración de la conciencia persistente. ¿Por qué? Porque va a ser y no va a haber hallazgos radiológicos. ¿Por qué? Porque el daño axonal difuso es un daño muy microscópico. Lo voy a colocar, muy microscópico. Muy microscópico, que se va a dar en la sustancia blanca del cuerpo calloso. En la sustancia blanca del cuerpo calloso. Entonces, es por eso, y es irreversible, por cierto. Es irreversible. Y es por eso que el daño axonal difuso, como es un daño microscópico, no se va a poder encontrar cuando le hagamos una tomografía. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Disculpe, ¿podría mencionar en dónde se ocasiona el axonal difuso? Sí. Ay, a ver, perdón. Es un daño microscópico, acá lo he apuntado, en la sustancia blanca del cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Es una estructura que va a unir o que va a conectar a ambos hemisferios, al derecho y al izquierdo. Ah, ya, gracias. Ya. Entonces continuamos.
Ahora vamos a hablar sobre el traumatismo de cráneo. Cuando se sospeche de una fractura de la base del cráneo, nunca vamos a colocar una sonda por la nariz. Ya les había mencionado en politraumatizado y siempre se les he venido mencionando. ¿Por qué? Porque va a dañar, o sea, al momento de colocar la sonda tenemos que voltearla. Entonces, al voltearla vamos a empujar a un huesito y esto va a provocar que el daño en la base del cráneo sea mucho peor. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que nunca debemos colocar ese tipo de sondas si es que sospechamos de una fractura en la base del cráneo. Ahora ya hablé también sobre los ojos de mapache y el signo de Babel, ¿no? Que los ojos de mapache nos indican, lo voy a apuntar nuevamente por aquí, ojos de mapache nos indican que hay una fractura eh, del piso anterior de la base del cráneo. Y también tenemos al otro signo, que nos indica también una fractura en la base del cráneo, pero en el piso medio de la base del cráneo. Ya está. Esto de acá. En cuanto al traumatismo cráneoencefálico, de aquí nos vamos a guiar de la tríada de Cushing. La tríada de Cushing, como nos dice triada, no hay tres, van a haber tres cosas importantes que debemos recordar. Tríada de Cushing, va a haber hipertensión endocraniana. Ya sabemos que la hipertensión endocraniana es cuando la presión endocranial es mayor a 20. Ay, aquí me he confundido, de 5 a 15. Ya. Si es 16, si es 17, todavía no llega a una hipertensión endocraniana. Si ya supera el 20, ya hablamos de una hipertensión endocraniana. Y si superó los 33, es muy, muy riesgoso. Y cuando el paciente supera esta presión, esta alta presión en el cráneo, puede ocasionar que haya un paro cardiorrespiratorio. Entonces, primer punto, hipertensión endocraniana mayor de 20 milímetros de mercurio en la presión endocranial. Bradicardia. Y también van a haber alteraciones de la respiración que nos puede indicar, pues, que puede haber bradipnia o bradicardia. Entonces, en estas alteraciones de la respiración podemos encontrar una bradipnia, pero también una bradicardia. Entonces, esto sí es muy, muy importante que se lo aprendan. Voy a poner acá. Muy importante. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, todo claro. Ya, gracias. Ahora, ¿cómo vamos a manejar la situación? El manejo inicial en la escena, bueno, en la escena no podemos hacer mucho, como ya les había dicho, simplemente tratar de mantener estable el paciente. Entonces vamos a tratar de que su ventilación sea normal, una normoventilación, que su temperatura también esté normal, que no normalmente va a la hipotermia, ¿no? Entonces tratar de cubrirlo. Debemos alinear la cabeza, cuello y tórax teniendo mucho cuidado. Ya sabemos que cuando hablamos pues de un traumatismo en cuanto a columna o cráneo, entonces tenemos que tener mucho cuidado y aplicar el collarín y controlar el dolor mediante
y controlar el dolor, y después también vamos a llevarlo al centro de salud, a un centro de salud que pueda prestarle la asistencia o el cuidado que necesita el paciente que ha tenido este tipo de traumatismo. Ahora, cuando ya llegó a urgencias, lo que hay que controlar es la presión arterial, comprobar el ABC, descartar que haya lesiones vitales, ¿no? Que sea un politraumatizado, y ya saben, politraumatizado cuando ha tenido muchos traumas y hay compromiso vital, mantener los signos vitales estables y pasar a que el paciente se haga los análisis correspondientes como rayos X o una tomografía o tomografías, y esto nos va a indicar si es que el paciente quizás necesita ir, si está muy grave, por ejemplo, a UCI, o si es que necesita algún tipo de intervención quirúrgica. En cuanto al manejo del traumatismo grave, en realidad hipotensión no lo vamos a encontrar, excepto solo en estados terminales. El shock hemorrágico va a ser imposible porque la hemorragia cerebral no es tan severa. O sea, altera sí a los volúmenes del cerebro y causa mayor presión endocranial, pero no llega a causar un shock hemorrágico, que ya hemos visto que pues ahí se pierden litros de sangre, ¿no? Y en cuanto a la hipotensión, si el paciente ya llegó a estar hipotenso, lo que queremos es buscar restablecerlo urgentemente, ¿no? Porque puede llegar a causar, pues, vamos a tratar de restablecerlo urgentemente y tratar siempre de mantener los signos vitales lo máximo que se pueda. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? De aquí no les van a preguntar mucho, la verdad. O casi nada. No, no, todo claro. Mm. Ya, chicos, entonces vamos a pasar al traumatismo vertebromedular o TBM. Y vamos a empezar a hablar sobre la columna vertebral. Esta es nuestra columna vertebral, está conformado por 33 vértebras que están dispuestas por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 sacras y 4 coxigios. En total son 33 vértebras. 33 vértebras. De aquí las más débiles, como acá lo colocamos, son las vértebras cervicales, ¿no? Son donde más tenemos que tener cuidado al momento que el paciente ha tenido un traumatismo, porque es donde normalmente hay mayor daño y puede causar mayor daño también. Las torácicas son las que sostienen a las costillas. Estas pueden salir dañadas si es que ha habido un choque y se ha fracturado, por ejemplo, el esternón, o directamente por alguna caída ha habido un choque directo en cuanto a las torácicas, pero no son tan comúnmente dañadas. Luego tenemos a las lumbares, ¿no? Y de sacro y el coxis vamos a hablar después. Entonces, la zona más débil de toda nuestra columna va a ser la zona cervical, y es por eso que les mencionaba que hay que tener bastante cuidado con esta. Las lesiones frecuentemente ocurren por accidentes de tráfico, que ya les había dicho, ¿no? Sobre todo en la cervical, en las vértebras cervicales. ¿Por qué? Por el mismo movimiento de latigazo que siempre les hablo, que es porque ha habido una hiperextensión y una hiperflexión del cuello. Entonces, por eso es que ha habido un traumatismo a nivel de las vértebras cervicales. También
por lesiones laborales o incluso deportivas. De repente el paciente se ha caído, entonces puede ocasionar también un daño. Los más afectados, aunque se crea que son los adultos mayores, en realidad son los adultos jóvenes, sobre todo varones, de 20 a 40 años. Y este traumatismo vertebromedular conlleva a que haya secuelas neurológicas. Por ejemplo, algunos pacientes quedan cuadraplégicos, no pueden moverse justamente por estas secuelas neurológicas a causa de que ha habido algún tipo de traumatismo. En cuanto a la epidemiología, de 50 a 60 personas por 1.000.000 son hospitalizadas al año y 60% comprometen la región cervical. Como les mencionaba, esa es la que más daño sufre. Bien, ahora hablando sobre aquí nuevamente vamos a hablar sobre lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias, primero vamos a hablar que tenemos dos tipos, las mecánicas, que bueno, van a estar comprometidas, ¿no? Los huesos y van a haber fracturas o una dislocación de vértebras. La dislocación de vértebras ocasiona mucho dolor, llegando incluso a que el paciente tenga un shock neurogénico. Este es causado por un dolor muy, muy extremo. Y pueden ser mecánicas también por algún tipo de proyectil, armas, como ya les había hablado, ¿no? Armas de fuego, arma blanca, como un cuchillo. Y vamos a tener 6 tipos de cómo se ocasionan este tipo de lesiones. Tenemos la hiperextensión. Esta hiperextensión es un movimiento posterior excesivo a la cabeza o cuello. Miren, el cuello se va hacia atrás. Se extiende básicamente demasiado, ¿no? Su nombre lo indica. Ahora, una hiperflexión, que es justamente lo que yo les hablaba, de que ay, se me fue el nombre, pero lesión por ay, se me fue. Ya, lo que les hablaba de los, perdón, de los accidentes automovilísticos, que hay una hiperextensión, es decir, que el cuello se va hasta atrás, se extiende demasiado, y luego hay una hiperflexión, es decir, que el cuello se va hacia adelante y choca incluso la parte del mentón con el pecho, ¿no? Entonces ahí ya ha habido una hiperflexión, el cuello se ha flexionado demasiado. Es un movimiento anterior de la cabeza sobre el tórax, lo que les decía, ¿no? El mentón llega incluso al pecho o al tórax. Ahora, por comprensión es cuando, por ejemplo, aquí en la imagen podemos notar que esta persona se ha chocado directamente contra una superficie y está totalmente vertebral. Entonces, el peso de la cabeza o la pelvis son trasladados hacia el cuello o pelvis, nos dicen, ¿no? Entonces, todo el peso cae hasta acá y obviamente ocasiona que haya una presión sobre la columna. Ahora, rotación. Cuando ha habido una excesiva rotación del torso de la cabeza y digamos que se ha movido hacia un lado y esto ha causado que haya como que haya una fractura. Una flexión lateral, fuerza directa lateral sobre la columna vertebral y estiramiento. Ha habido un estiramiento excesivo que ocurre, por ejemplo, cuando una persona se quiere suicidar. No sé por qué pongo esos ejemplos. Ya. Entonces, por ejemplo, una persona que se ha colgado, ¿no? Sufre un estiramiento en la cervical. Esas son lesiones primarias, nosotros no podemos controlar estas lesiones, son inevitables. Ahora, las lesiones secundarias, que como ya les había dicho, sí son evitables, tenemos a las lesiones vasculares o de la médula espinal, a los traumatismos cerrados que afectan a la cervical y a la lumbar, a las fracturas de la columna dorsal,
y al compromiso neurológico. ¿Por qué? Porque si tratamos de la forma más rápida al paciente y si el paciente no ha sufrido ya un daño extremo, entonces podemos quizás revertir un poco el daño y podemos recuperar al paciente y que no quede con tantas secuelas, ¿no? De hecho, hay pacientes que, por ejemplo, han tenido una lesión a nivel de la columna dorsal, por ejemplo, y que han entrado a cirugía y que cuando les han hecho la cirugía, le han hecho una cirugía mal y han afectado a los miembros inferiores a los miembros inferiores, ¿no? Entonces son lesiones que podemos evitar, porque si la operación se hubiese hecho bien, entonces quizás la persona no hubiese quedado con parálisis de los miembros inferiores. Entonces son lesiones que podemos evitar, pero a veces por una mala praxis, porque no se hace el procedimiento adecuado, no se logra disminuir los daños que se han causado. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, todo claro. Ahora, el diagnóstico clínico. Vamos a notar que en la región lumbar baja van a producirse rupturas discales. Estas rupturas discales son muy, muy dolorosas, si no es por traumatismo, es como por ejemplo, hernias, que son muy dolorosas para el paciente y es ahí cuando el paciente va pues al hospital, ¿no? Entonces, por traumatismo va a producirse algo así en la parte lumbar baja. En cuanto a la cervical, puede haber una muerte súbita, quizás no nos damos cuenta y el paciente simplemente no ha hecho ni siquiera ningún ruido, esa es la muerte súbita, y ha tenido un paro cardíaco, pero no nos hemos dado cuenta, ¿no? Puede quedar con cuadriplegia o cuadriparesia, que justamente es lo que les decía, a veces no es, o sea, muchas veces sí es porque ya se causó el daño, pero a veces es porque no se dio la praxis adecuada. Si tenía que hacerse una operación, no se hizo la operación de forma correcta, entonces puede ocasionar que haya cuadriplegia. Y puede ocasionar también que haya una parálisis frenética. Una parálisis frenética. ¿Qué es la parálisis frenética? Es cuando el diafragma ya no está funcionando adecuadamente y eso obviamente lleva, o sea, no que esté funcionando adecuadamente, sino que sabemos que el diafragma es un músculo, entonces ya no lo vamos a movilizar como se debe, por decirlo así. Entonces, en algún punto el paciente ya no va a poder respirar porque el diafragma es lo principal para que pueda haber la respiración y va a morir. Entonces, esto tiene que y va a morir, ¿no? En cuanto a la unión toracolumbar, mayormente causan fracturas a nivel torácico, ¿no? Cuando las personas caen de altura, hay un impacto quizás en la parte de los glúteos o el paciente también puede caer de pie de forma muy brusca y eso puede ocasionar ese tipo de fractura. Y en cuanto a la columna dorsal, estas son muy raras. Estas son muy raras y particularmente son graves, ya que incluyen también traumatismo a nivel del tronco y causan daño irreversible. Los mecanismos en trauma vertebromedulares con fracturas tenemos que siempre debemos sospechar de que hay un compromiso raquimedular. Cuando hablamos de un compromiso raquimedular es cuando hay compromiso de todas las funciones de la columna y por lo tanto debemos colocar el collar cervical, debemos posicionar al paciente, no alinear cabeza, piernas y en sí todo el cuerpo, el tronco también, en una superficie dura y desplazarlo hacia la ambulancia o hacia el centro de salud de forma rígida como si fuera un bloque. Signos de compromiso medular,
cuando hay deformaciones anatómicas con contractura segmentaria palpable. Signos de un trauma vertebromedular, hay dolor en la columna vertebral y este persiste y es muy intenso. A veces no nos damos cuenta, el paciente dice, sí, me duele un poco, pero después, por ejemplo, lo mueves y ya le empieza a doler mucho más y ya hemos causado un daño mayor. Signo de sección medular, compromisos neurológicos simétricos. Quiere decir que, por ejemplo, no puede mover ambas piernas o ambos brazos o los 4 miembros, los miembros inferiores y los miembros superiores, no los puede mover. Entonces, ese es un compromiso neurológico simétrico. ¿Hasta ahí todo claro? De eso la verdad no les van a preguntar mucho, no, pero de todas formas lo he puesto, sobre todo para práctica, porque el examen no mucho. ¿Está claro, chicos? ¿Me escuchan? Sí, sí, todo claro. Ya, gracias. Ahora, el pronóstico de los traumatismos vertebromedular, el 30% de las personas que sufren este tipo de traumas van a quedar con secuelas funcionales y del 15 al 20% van a quedar con un déficit neurológico. Y este déficit neurológico va a ser irreversible. Lamentablemente, así haya terapia, no va a poder volver a la normalidad. En cuanto a la mortalidad, el 30% de los casos mueren antes de llegar al hospital. El 10% mueren en el primer año, de repente por algún tipo de lesión parcial que se le ha quedado, que no, que aparentemente no ha sido la gran cosa, pero ocasiona la muerte del 10% de las personas. Y por último, el 50% de las personas quedan cuadriplégicas. Ahora, el diagnóstico del shock neurológico. Para saber que hay un shock neurológico, vamos a ver que hay una pérdida del tono vasomotor. ¿Qué es el tono vasomotor? El tono vasomotor es la capacidad que tienen nuestros vasos sanguíneos para que se estrechen y que se puedan, vamos a ponerle acá, vasodilatación mejor y vasoconstricción. Eso es un tono vasomotor. Entonces va a haber esta pérdida y sabemos pues que la vasodilatación y la vasoconstricción es muy importante, ¿no? Entonces parte del shock neurológico es que va a haber esta pérdida de la capacidad de nuestros vasos para dilatarse y contraerse. En cuanto a la disminución de actividad simpática del corazón, el corazón sabemos que no se rige por el cerebro en sí, ¿no? Entonces, de repente va a tener algunas alteraciones debido a que la actividad simpática se va a ver disminuida. En cuanto a la vasodilatación esplácnica y miembros inferiores, vasodilatación esplácnica quiere decir que hay una, hay no solo un aumento de dilatación, sino una excesiva dilatación. Una excesiva dilatación, ¿no? Y bueno, esto lleva a que se ocasionen problemas porque justamente la dilatación hace que los vasos se abran, pero una excesiva dilatación hace que los vasos no se vuelvan a comprimir y no ocasione una presión que haga que vuelva pues la sangre de nuestras piernas hacia nuestro corazón, ¿no? Y eso es importante del shock neurológico. Para detectarlo, vamos a ver que hay una hipotensión y bradicardia. Eso es lo que más les van a preguntar. Shock neurológico, hipotensión y bradicardia. En cuanto al shock medular,
vamos a ver que hay una completa pérdida de la función neurológica de la médula espinal. Y por último, el diagnóstico del trauma de la columna vertebral. Vamos a decir que siempre debemos sospechar si es que hay un dolor, si es que hay dolor o déficit motor, ¿no? El paciente de repente no se puede mover, y también si es que hay un déficit sensorial, es decir, que si lo tocamos, el paciente no está sintiendo. De repente le estás tocando la pierna y el paciente dice, no, es que no siento mi pierna. Entonces, ese también es un déficit sensorial. Y déficit motor es que no lo puede mover. Y por último, sí sabemos que si el paciente está inconsciente, siempre debemos sospechar que hay un trauma de la columna vertebral. Siempre, en todos los casos. ¿Qué debemos hacer cuando hemos visto que hay un trauma de columna vertebral? Primero, ya sabemos, ¿no? Asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Luego vamos a evaluar cómo está el estado respiratorio y circulatorio del paciente, si es que no tiene otro tipo de traumas, de repente tiene alguna hemorragia por ahí. Evaluar si es que está respirando adecuadamente y si es que hay ventilación, ¿no? Ya lo habíamos visto, el ABCDE. Nunca movilizar, salvo pérdida de funciones vitales. Ya sabemos que para movilizarlo necesitamos mínimo de 2 a 3 personas para poder movilizarlo en bloque. Si es que se puede muchos más, ¿no? Pero solo nosotros no podemos movilizarlo, si es que no tenemos una camilla, no tenemos un collarín, entonces nunca vamos a movilizar al paciente. Y la movilización se va a dar según los protocolos en fractura de columna, que ya lo habíamos visto, ¿no? Colocar el collarín, poner al paciente en bloque a la camilla, que esta va a ser dura, que normalmente es de plástico. Estas camillas tienen una especie de cinturones. Esto va a ayudar a que el paciente tenga rígidos los brazos pegados al torso, las piernas juntas, alinear completamente cabeza, cuello, tórax y las piernas también. Entonces, esta secuencia de pasos ya la habíamos visto en los pacientes politraumatizados, pero de todas formas es bueno recordar los pasos que se deben seguir en caso de que haya este tipo de traumatismos. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, todo claro. Ya. Y por último vamos a hablar sobre el traumatismo del sacro y del coxis. El traumatismo del sacro ya había explicado. Ahora voy a volver aquí a esta imagen. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Ya habíamos hablado sobre las cervicales, torácicas y lumbares. Ya hemos hablado todo el tema de esto. Ahora vamos a hablar del sacro, que es la penúltima parte, y el coxis, que es la última. Que ya es la última parte de la columna. En cuanto al traumatismo del sacro, estas lesiones son muy, muy raras. Sobre todo se da por caídas o por lesiones penetrantes. Aquí no va a haber, si no hay un déficit neurológico, el paciente simplemente vamos a hacer que repose. El paciente va a reposar por más o menos 6 semanas, pero completo reposo, acostado en su cama, ¿no? Y si sí hay déficit neurológico, tiene que pasar a que le hagan una cirugía donde probablemente le pongan una especie de perno para corregir esta lesión o esta fractura. En cuanto a la fractura del coxis, a veces parece muy graciosa, bueno, así parecen las series, en las películas, pero normalmente se da pues cuando el paciente se cae y a veces no nos damos cuenta, pero este tipo de fracturas es muy, muy común. De hecho, conozco a alguien que simplemente había estado manejando bicicleta, se había caído y le dolía, o sea, ya, pero por varios días. Entonces fue a que le hagan los estudios correspondientes, rayos X, y resulta que tenía una fractura del coxis. Entonces es por eso decimos que es indetectable. A veces ni siquiera nos damos cuenta, pero sí son bastante frecuentes.
Y en este tipo de fracturas, lo más común es que el paciente pues tome analgésicos porque este tipo de, la fractura del coxis duele muchísimo. Tome analgésicos, controlar el dolor por medio de analgésicos. Y acá también tiene que reposar, pero en este caso, en el caso del coxis, es mucho más eh, duradero, por decirlo así. Es sana más tarde a comparación del traumatismo del sacro. Ya chicos, entonces eso sería toda la clase. No sé si tienen alguna pregunta o pasamos a las preguntas del foro para practicar un poco para el final. Está todo claro. Ya, gracias. A ver, vamos a pasar con esta pregunta. Según la teoría de Monroe-Kiel, marcar lo correcto. Perdón, acá se me ha ido en esta alternativa. Acá debe ser 80. Sorry, siempre me confundo en esto. Perdón. Entonces, como ya lo marqué, básicamente sería esta, ¿no? Ya habíamos hablado que el volumen intracraneal va a estar definido por tres volúmenes, por el volumen del líquido cefalorraquídeo, volumen sanguíneo, y del encéfalo. El encéfalo es el que ocupa más espacio, por lo tanto tiene un volumen mayor del 80%, casi todo, y de la sangre solo va a ocupar un volumen de 10% o de 150, y del líquido cefalorraquídeo 150, y en total el volumen total es de 1,5 litros, ¿no? Ya. A ver, la siguiente, chicos. La cuarta, mm, Sí, no estoy justo seguro. les, sí, sí, está bien. Justo Ah, les ya. hablaba que shock neurogénico, eso es lo que más les van a preguntar porque las demás son un poco más, o sea, son términos más difíciles. Entonces, aquí shock neurogénico, básicamente paciente que tiene hipotensión, bradicardia, vamos a sospechar que hay un shock neurogénico, y como estamos hablando de shock neurogénico, obviamente hablamos sobre una lesión neurogénica y o medular porque las lesiones medulares conllevan pues a que haya un shock neurogénico. Listo, chicos. Ah, no sé si estoy seguro. La última. Ya, en este caso, el estupor, hablamos de estupor cuando el paciente solo responde a estímulos rigurosos y repetitivos, ¿no? Cuando justamente les hablaba, ¿no? De pellizcarlo y todo eso, pero que a pesar de eso, o sea, abre los ojos, pero no va a responder órdenes y sus movimientos no van a estar sincronizados. En caso de las respuestas a órdenes verbales simples, sería confusión, ¿no? Justamente una desorientación o un enturbamiento nos habla de confusión. En cuanto a este, chicos, nos quedan dos más, este y la última.
Eh, no sé si estoy entre la cuarta y la última, pero creo que es la cuarta, ¿no? O... Sí, la cuarta. Justo les hablaba de triada de Cushing, bradicardia, hipertensión endocraniana, ¿no? Mayor a 20. Y también va a haber irregularidad en el ritmo respiratorio, que puede haber una bradipnea o una eh, bradicardia. Y la última, chicos. Ah, ese es coma, creo. Sí, no. Sería severidad. Lo que pasa es Ah, que severidad. coma habíamos hablado que es cuando el paciente ya no despierta. Y no hablé sobre la agitación, pero básicamente es cuando el paciente, en realidad la agitación, el paciente está como, eh, ¿cómo decirlo? No puedo decir emocionado porque, o sea, pasó un trauma, entonces no puede estar emocionado, pero quiere hacer varias cosas, como que está inquieto, está intranquilo. A eso nos referimos con agitación y también se considera eh, una alteración del estado de conciencia. Bien, chicos, eso ha sido todo. Si no tienen ninguna pregunta, les voy a pasar el post-test y el PPT también para que lo revisen.